tardes, hermanos. Una bendición poder estar hoy junto con ustedes también, compartiendo este tiempo de estudio de la palabra del Señor y de un estudio muy práctico. Es un estudio que en realidad tenemos que vivirlo todos los días. No es un estudio para solamente el domingo, no es un estudio solamente para el día miércoles, no es un estudio para los días que hay reuniones, es un estudio para todos los días. Desde el día lunes, cuando me levanto a la mañana, hasta el día domingo a la noche que me voy a dormir para despertarme al otro día, el día lunes. Como decíamos, el estudio que estamos teniendo este mes es sobre mi vida cristiana. Y lo habíamos dividido en 4 series. La primera serie era mi vida cristiana con Dios, y que decíamos que no hay vida cristiana si no hay una relación con mi Dios. Comienza de tener, justamente la vida cristiana comienza a través de una relación que tengo con Dios. El conocer a Dios, leyendo su palabra, el teniendo la comunicación con Dios y el poniendo en práctica en mi vida sus enseñanzas. Luego hablamos el miércoles pasado, mi vida cristiana entre los hermanos. Y entre los hermanos no solamente el día de reunión, no el jueves, no solamente el domingo cuando vengo, que todos somos santitos el domingo cuando estamos en la casa del Señor, sino también afuera, cuando me encuentro en la semana. Ahí aún vivir y practicar esa vida cristiana. Considerar a los hermanos, a los más flacos, a los que están necesitados, cómo vivo esa vida cristiana que Dios me enseña en su palabra. Hoy vamos a ir un poquito más allá, vamos a avanzar en algo más, que es mi vida cristiana entre los inconversos. Y se va poniendo un poquito cada vez más difícil, ¿no? Uno podría decir, bueno, con Dios tengo mi relación, bueno, entre los hermanos está bien todo, pero con los inconversos también. ¿A qué nivel, a qué punto? Entonces, mi vida cristiana entre los inconversos. Y para comenzar, quiero que abramos la palabra de Dios en Mateo capítulo 5. Este mismo texto lo habíamos visto ya el primer día. Dice el versículo 13, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Tenemos que ubicarnos en tiempo y espacio de cuando el Señor Jesús decía esto, ¿sí? Porque hoy la sal, ¿qué uso le damos hoy a la sal? Para condimentar la comida. Es el único uso que tiene la sal hoy. Pero ¿alguien me sabrá decir qué uso se le daba en la antigüedad? Creo que alguna vez lo habré dicho acá. Muy bien, ¿se acordó? Preservar la comida. ¿Por qué? Y porque se salaba la carne, se ponía en la sal, se dejaba que la sal cocinara la carne, y eso permitía que la carne, porque no existía heladera. Entonces, de alguna manera habría que preservar los alimentos, y la sal era de una forma. Entonces, se podía preservar largo tiempo. Entonces, cuando el Señor está diciendo aquí, vosotros sois la sal de la tierra, está refiriéndose a algo que hacen vosotros, nosotros, que hacemos algo en la tierra. ¿Qué les parece? ¿Qué hacemos? Preservamos. Donde estamos, en el lugar en que estemos, la familia, en el lugar de trabajo, preservamos el lugar. ¿Por qué? Porque muchos de los que están y conviven con nosotros se cuidan de pecar. Se cuidan de hacer cosas indebidas y de alguna manera tienen vergüenza porque estamos nosotros. Se cuidan de decir chistes verdes,
se cuidan de... Mire, le cuento una experiencia y creo que se las conté en una actividad de jóvenes, se la conté. ¿Te acordás? Yo estaba de supervisor en una oficina de Telefónica, en lo cual todos hombres, 20 y pico de hombres, con 2 o 3 computadoras. Y estoy hablando hace 15 años atrás aproximadamente. Y a mí ya me conocían y sabían que yo soy cristiano y que había cosas que no iban a ocurrir mientras estuviese yo en la oficina. Entonces, sabían que tenían prohibido meterse a cualquier tipo de páginas pornos mientras yo estuviera. Yo no los quería ver que estuvieran en mi horario, que alguien se metiera. Y la gente me respetaba y no lo hacía. Entonces, uno, aunque sea en el tiempo que está uno en un determinado lugar, lo que hace es preservar ese ambiente. Los incrédulos se cuidan porque saben, ¿pero qué? Uno tiene que testificar, uno tiene que decir quién es, que es un hijo de Dios, uno tiene que decir que no convive con esas obras infructuosas del diablo. Uno tiene que decirlo. Uno se tiene que dar a conocer si quiere preservar el lugar. En la escuela, chicos, en la escuela, facultad, en el grupo de compañeros que hacen los trabajos prácticos. Cuando se juntan a hacer trabajos prácticos, no me digan que están todo el tiempo hablando de lo que están estudiando. Charlan de diferentes cosas, pero ojo con lo que charlan. El que es cristiano y testifica que es cristiano, y el resto por ahí. Capaz que el resto se van 2 o 3 a hablar de algo por allá y el cristiano se queda solo, y puede pasar. ¿Y de qué están hablando? No, a vos no te vamos a contar de esto porque a vos no te va a gustar. Pero tiene que ocurrir, hermanos, que preservemos los lugares donde estamos. Tiene que ocurrir. Mi vida cristiana se refleja de esa manera. En el trabajo, como contaba, en un taller, ¿sí? Uno entra en el taller, en un lubricentro, y se va a encontrar con los almanaques. En un taller de cristianos, seguramente no va a ocurrir con eso. Lo que va a encontrar es un almanaque con algún texto. ¿Y saben qué? Los de, suponiendo que fuera un lubricante, lo que le traen los líquidos, los aceites, no te van a venir a ofrecer un almanaque de una mujer desnuda para que pegues, porque vas a ver, vos no sos de esa misma característica. Entonces, de repente no te van a decir, mira, para vos no tengo nada. Pero estamos preservando, estamos testificando con nuestra forma de vivir. Y el otro texto que continúa es este otro. Vosotros sois la luz del mundo. ¿Qué hace una luz? Ilumina. Y si el Señor nos dice que vosotros sois la luz del mundo, y cuando se refiere a mundo, se está refiriendo a las personas que están en el mundo que no conocen a Cristo. No se está refiriendo a la iglesia, se está refiriendo allá afuera, donde hay tantos que no conocen a Cristo, que no tienen la luz de Cristo. Ahora el Señor nos dice, ustedes son la luz del mundo. No porque nosotros de por sí tengamos luz, sino porque nosotros tenemos el Espíritu Santo, tenemos al Señor Jesucristo en nuestro corazón y Él nos da su luz y nosotros reflejamos la luz de Cristo. Ahora, con la luz decíamos se ve. ¿Y cuántas veces podemos decir, hoy es increíble cómo la gente no sabe lo que está bien y está mal? Hoy estamos viviendo los tiempos donde lo que estaba mal se lo llama que está bien, y lo que estaba bien ahora se llama que está mal. Porque ustedes les hablan sobre homosexualidad a la gente hoy. Eso está bien.
Tan solo 30 años atrás se hablaba, los homosexuales se escondían. Y hoy no se puede llamar que la homosexualidad es un pecado de la misma manera que el adulterio es un pecado. Ah, no. Son dos cosas diferentes. No es diferente. Es un pecado al fin. Y Dios mira de tal manera, y lo digo porque a veces también al homosexual lo pateamos y lo queremos quemar, y al que es un adúltero, o dice alguien que dice una mentira, no pasa nada con eso. A los ojos del Señor los dos son iguales. Pecado, pecado al fin. Pero me refiero que hoy, de hace 30 años que estaba malísimamente mal, la gente no quería saber nada, hoy es común. ¿Qué tiene de malo? Es un pecado. Es un pecado. Y a veces los hijos de Dios tenemos que dar luz en eso y señalarlo, aunque nos digan retrógrado, ahí me salió, retrógrado. Tenemos que llevar la luz de la palabra de Dios. Por eso que el Señor nos dice que somos luces en este mundo de tinieblas. Ahora, tanto en el caso de la sal, hace una pregunta que dice, si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Decíamos, preservar, también podemos hablar del gusto que da la sal, pero si la sal se desvanece, ¿qué pasa con la sal cuando se desvanece? Hoy por ahí ya casi no se entiende el uso de la sal. Un paquete de sal tiene que quedar mucho tiempo ahí en la alacena, agarrar humedad para que se desvanezca. Desvanecer significa perdieron todas sus propiedades. No te sala más, no te sirve para nada la sal. No servía en aquel tiempo cuando se desvanecía para hacer esa preservación de la carne, no servía, y hoy no serviría tampoco para dar gusto a la comida. Dice entonces, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino, diciendo, para lo único que va a servir es para ser echada fuera, hollada por los hombres. ¿Y saben qué significa esto? ¿Qué hacían con la sal? Cuando la sal se desvanecía y eran tomadas en grandes cantidades, lo que hacía se tiraba en los caminos a una especie de piedra como para asfaltar, como para que no levante tanto polvo. Se tiraban los caminos y hollada es pisoteada. Entonces está diciendo acá, si nosotros que somos la sal no cumplimos la función, ¿para qué servimos? Para nada. Uno de los principios o uno de las formas de servir a Dios es esto. El porqué de nosotros, primero Dios nos quiso para darnos la salvación, para hacernos parte de esa obra que Él hizo, para que como iglesia glorifiquemos a Dios, para que busquemos a otros, alcanzarlos para salvación y vida eterna, pero también para cumplir esta función de preservar. Y cuando habla de la luz, una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. Un almud es una especie de mueble. Es como si yo dijera, bueno, esta fuera la luz y la pongo acá abajo. ¿Tiene sentido que yo ponga la única luz en la sala acá abajo? No tiene sentido. No tiene sentido que la luz sea tapada, sino sobre el candelero. O sea, yo la luz la pongo sobre el candelero, una vela, la pongo sobre un candelero, un farol de noche, la pongo en un lugar que pueda iluminar y alumbra a todos los que están en casa. Y así tenemos que ser nosotros. Tenemos que ser luces
no escondiéndonos, no tapándonos. A veces nosotros mismos nos tapamos. Cuando no testificamos, cuando no decimos que somos hijos de Dios, nos tapamos ante el mundo, ante el prójimo, ante los inconversos. Pero el Señor quiere que cumplamos esa función. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es testificar, hermanos, para que nos conozcan. El hecho de testificar, ¿sabe qué nos va a ayudar? Porque después, gracias, porque una vez que testificamos, y yo después cómo voy a meterme en la ronda de chistes verdes. Y no, va a quedar mal, porque ensucio el testimonio del Señor. Entonces, me va a ayudar, no, yo, ¿cómo me voy a meter están todos mirando en el celular, páginas ahí, mujeres desnudas? ¿Cómo voy a compartir eso? No, soy un cristiano. Y me va a ayudar a que no avance en eso. Me va a ayudar a mi vida personal a que no lo haga. Pero también, si sigo avanzando, si sigo testificando, va a ayudar a los que están a mi alrededor. Porque sin duda, mi testimonio, mis obras van a hacer que otros quieran ser como yo. Y este versículo dice, y terminen, el versículo 16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas. Fíjese, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas. ¿Y qué sigue diciendo? Glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y ahí yo voy a hacer una pregunta. El hombre común, el hombre que es sin Dios, ¿puede glorificar a Dios? Hay una sola manera que puede glorificar a Dios: aceptando al Señor Jesucristo. Es la única manera que puede glorificar a Dios. Entonces, fíjense, podemos decirlo y comentarlo al texto. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas, y a través de sus obras buenas busquen a Dios, se arrepientan y acepten al Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador. Nuestro testimonio va a hacer que nuestra forma de hablar, nuestra forma de conducirnos, nuestras obras, sea de impacto a aquellos que nos rodean. Y tenemos que buscar eso constantemente en nuestra vida, impactar en los que están a nuestro alrededor, con el pensamiento que ese impacto haga que esas personas busquen a Dios. Tiene que estar en nuestro pensamiento eso. Y si seguimos este texto también, el peligro que corremos cuando estamos en el mundo. Dice, conviértanse en ellos a ti y tú no te conviertas a ellos, en Jeremías 15, 19. Está el peligro. Hemos visto muchos hermanos que se han convertido de querer llevar una vida cristiana a una vida de mundo. No está hablando de que perdieron la salvación, porque la salvación no la perdemos, pero sí hacen y se comportan como los inconversos. Y está ese peligro. Con lo cual, cada uno tiene que estar pendiente de lo que hace, tiene que estar pendiente de cómo está su relación con Dios y pendiente de cada obra, cuidando en cada momento qué es lo que hacemos, teniendo cuidado que no me convierta a ellos. Ellos se tienen que convertir a mí, se tienen que convertir a mi Dios, no yo convertirme a ellos. Y este principio bíblico que tiene que regir en nuestra vida. Este principio bíblico, durante la pandemia tuve que hablar mucho sobre este principio bíblico, porque había hermanos que, ustedes también supieron que
hubieron restricciones para la iglesia. Hubo muchas restricciones para la iglesia. Corriendo riesgo de que nos clausuren los locales, los lugares de reunión, si no cumplíamos con los protocolos. Entonces había hermanos, no, pero no tenemos que respetar los protocolos. Y yo tenía que preguntar, ¿algún protocolo de esos va en contra de las leyes de Dios? Porque, dice, respondiendo Pedro a los apóstoles, dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Sí? Y tal vez en algún momento de nuestras vidas haya situaciones donde tengamos que también poner nuestra vida, ponerla delante de alguna autoridad, porque esa ley que nos quieren hacer cumplir vaya en contra de Dios. Por ejemplo, una de las cosas que está pasando es que no podemos predicar en contra de los homosexuales. Hoy, si me escuchan a mí, es muy factible que venga el INADI y me lleve por discriminación, me lleve preso. Pero es lo que dice la Biblia. Entonces, ¿yo voy a dejar de predicar lo que dice la palabra de Dios por lo que diga una autoridad? No. Ahora, lo que la autoridad dice, yo tengo que cumplirlo, si no va en contra de la palabra de Dios. Entonces, ese es un principio bíblico que tenemos que tener en cuenta cuando estamos entre los inconversos. Pero tenemos que saber ubicarlo. ¿Esto que me están pidiendo va en contra de la palabra de Dios? ¿Va en contra de Dios? Bueno, claro, la enseñanza de Dios, la doctrina de Dios es bastante amplia. La tengo que conocer para saber cómo me voy a ubicar en ese momento determinado. Pero es un principio bíblico que lo tengo que tener en mente y que puede pasar delante de los inconversos, las autoridades. A ver, quiero ir esto y después voy a volver a los otros para seguir en el concepto que estamos hablando. Entonces, teniendo en concepto que primeramente tengo que ver y tengo que obedecer a Dios antes que a cualquier autoridad. Y en esto quiero que nos ubiquemos cuando fue escrito. Fue escrito en el primer siglo, donde uno de los grandes emperadores que había en Roma y que regía toda la región de Jerusalén, Israel, las iglesias de Asia, fue Nerón. Un gran sádico, un gran, entre comillas, ¿no? Pero era terrible hombre que terminó matando muchísimos cristianos y fue escrito en ese contexto, en las primeras persecuciones que hubo en los primeros siglos. Y el apóstol el apóstol Pedro escribía en 1 Pedro capítulo 2, desde el 13 al 18, dice, por causa del Señor, o sea, mirando al Señor y por querer obedecer al Señor, ¿qué dice? Someteos a toda institución humana. ¿Qué es someterse? Está regido por la voluntad, por las leyes de esa institución humana, ya sea al rey como a superior y a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Este año tuve la gracia de Dios de poder estar en el Coliseo de Roma y pensé mucho en esto y en ese primer siglo. Estar en ese mismo lugar, mi señora decía, vamos, no porque me hace mal, el recordar o saber la historia de lo que pasó en el Coliseo. Tantas creyentes del primer siglo tirados en las arenas del Coliseo romano por solo el hecho de decir y testificar que creían en el Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Tirados a los lobos, a los leones, matados por gladiadores, y no importaba ni sexo,
ni edad, porque estaban tanto hombres como mujeres, como bebés y ancianos. Entonces, cuando uno entiende realmente cuál es el alcance de ser cristiano, decimos cuán lejos que estamos, porque hubieron personas que dieron en aquel tiempo la vida, y hoy hay personas, cristianos, que dan su vida por el Señor Jesucristo. Ustedes saben que hoy hay cristianos que mueren por el testimonio del Señor Jesucristo, en países que por el solo hecho de decir que son cristianos, los matan. Y si llegan a decir, yo no creo más, y despotrican contra el Señor, les dan la vida, o sea, les regalan la vida. Hoy está pasando eso. Ahora nosotros tenemos, gracias a Dios, una libertad tan grande en nuestro país que tenemos que aprovecharla. El vivir como un cristiano realmente tiene que vivir. Decíamos la primera reunión que empezaron a llamarse cristianos, ¿dónde? ¿Se acuerdan? ¿En qué ciudad era que se empezaron a llamar cristianos? En Antioquía, muy bien. ¿Y por qué les llamaban cristianos a los cristianos? Porque vivían lo que enseñaban, lo que predicaban, vivían las enseñanzas de Cristo. Y eso es ser cristiano. No, porque voy a la iglesia soy cristiano. No, eso no es cristiano. Vivir las enseñanzas de Cristo es ser un cristiano. Entonces, aún en la enseñanza de Cristo tenemos para practicar esto. Dice, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Y sin poniendo ninguna bandera política, a veces hoy, o antes de ayer, o hace unos años, la famosa grieta llegó a la iglesia. Lamentablemente, no sé, Hugo, si vos te tocó experimentar, pero yo lo he visto. La grieta, porque estaban los amarillos y estaban los celestes, la grieta en la iglesia. ¿Cómo puede ser? Yo no lo entiendo. Si nosotros estamos mirando y no somos de este mundo, somos ciudadanos de una tierra que no es esta, y como dice el Señor, somos peregrinos en esta tierra y estamos yendo para aquella que el Señor nos está preparando. ¿Cómo podemos engancharnos acá en este mundo por las grietas políticas? Ahora sí, a todos, a todos. Dice, honrad a todos, y dice allá atrás, honrad al Rey. Hoy no tenemos un rey, tenemos un presidente. Nos guste o no nos guste, la Biblia dice que los tenemos que honrar. Es difícil a veces, pero la Biblia lo dice. Y así tenemos que vivir como cristianos. ¿Queremos ser cristianos? Aún en eso debemos serlo. Criados. Criados. Bueno, hoy gracias a Dios está abolida la esclavitud. Un criado era una persona que tenían para servir en las familias. Pero hoy podemos tener cualquier persona trabajando en nuestros hogares, o alguno de nosotros estar bajo patrón. Entonces ese criado decir, vos que estás empleado, me dice, estás sujeto con todo respeto a vuestro empleador. Saquemos la palabra amo y pongamos empleador. Está sujeto con respeto a vuestro empleador, no solamente a los buenos y afables, a los que son amables, a los que nos tratan bien. Dice, sino también a los difíciles de soportar. ¿Cómo hacemos eso? Difícil de soportar. Hay maneras difíciles de entender cómo aman. Entonces, en mi vida cristiana, a ver si estoy acordándome que también hay una parte, sí, hay una parte donde habla del empleador. Ahí lo mismo dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor.
sencillez de vuestro corazón como a Cristo. Fíjense en que dice, todo lo que yo tengo que hacerlo como si lo estoy haciendo a Cristo. Así tenga un empleador que sea insoportable, difícil de tratar, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo. Soy un siervo de Cristo con un empleador que no es cristiano. Y salto abajo. Y acá si alguno es patrón, siendo cristiano, dice, vosotros amos, vosotros empleadores que son cristianos, dice, hacé con ellos lo mismo. ¿Qué sería lo mismo? Y lo que le está diciendo al siervo, lo que le está diciendo al empleado, que tiene que ser con el patrón, ahora le dice al patrón, hacé lo mismo que yo le decía al siervo. Sería, tratad a tu empleado con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. O sea, hacé lo mismo, dejando las amenazas. Los empleadores esos que portate bien porque te voy a llevar a la iglesia y yo en la iglesia vas a ver, te voy a hacer disciplinar. Sabiendo que el Señor de ellos y vuestro, o sea, el Señor del empleador como el Señor del empleado está en los cielos y que para Él no hay acepción de persona. Para Él no hay un empleador, no hay un empleado. Para el Señor son todos iguales. En la iglesia terminamos siendo todos iguales. Pero ahí está. Fíjense en qué sencilla que es la palabra y hasta dónde llega la práctica de la palabra del Señor. Está en cada rincón de nuestra vida. Podríamos hablar de el trato entre matrimonios, entre el hombre y la mujer, podríamos hablar padres e hijos, podríamos hablar de muchos temas más. Pero me quedo con eso ahí. Testimonio público. Palabra sana y irreprensible, que el adversario se avergüence no teniendo mal ninguno que decir de vosotros. O sea, como empleado me tengo que comportar con mi empleador, así sea incrédulo, de una manera totalmente, como dice acá, no teniendo mal ninguno que él pueda decir de mí. Tengo que cuidar eso. Mi testimonio, que el otro no pueda venir a hablar mal de mí. Y cuando me estoy refiriendo mal, ¿nunca les pasó? ¿Y vos sos cristiano y haces esto? ¿Nunca les pasó? A mí me pasaba de adolescente. De repente que me venían a buscar a propósito para hacerme enojar y pelear. ¿Y vos sos cristiano y haces así? Claro, pero el otro te daba una manija y te daba como para decir... Cuando uno todavía está adolescente y no se puede controlar, y eso te enseñan en la iglesia. Entonces, el Señor nos pide esto, no teniendo mal ninguno que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que sean sujetos a sus señores, que agraden en todo, no respondones. Y esta palabra no respondones, ¿saben lo que significa no respondones? Hoy los jóvenes y adolescentes, a ver, no está mal que puedan dar su punto de vista, pero yo creo que trabajo con muchos jóvenes en mi oficio, muchos chicos que comienzan a trabajar y a veces uno le quiere explicar que lo que están haciendo mal y siempre tienen un pero o siempre tienen algo para decir que lo que están haciendo está bien. Y siempre están respondiendo, no escuchan. Los jóvenes de acá no, los jóvenes acá no pasa eso, no son respondones. No hablo de ustedes, chicos, hablo de los jóvenes de afuera. Pero tenemos que evitar eso, de ser respondones. A veces tenemos que escuchar más, no respondones. No defraudando, antes mostrando toda buena lealtad, para que adornen en todo la doctrina de nuestro Salvador. Y para terminar, nuestras actitudes, nuestra vida cristiana, nuestras obras,
adornan las enseñanzas de nuestro Salvador. Que donde estemos, en el ámbito que estemos, nuestra vida cristiana tiene que mostrar que Cristo vive en nosotros. Nos tiene que decir verdaderamente este es un cristiano. Que no tengan ningún mal que decir. Que puedan realmente decir son personas agradables, a pesar de que muchas veces se puedan sentir incómodos con nosotros porque no van a compartir muchas de nuestras obras o de nuestros pensamientos, que se puedan sentir cómodos y que deseen, en definitiva, que quieran conocer a este Señor que tenemos nosotros, que nos ha cambiado la vida. Ante un problema, ante una situación difícil, uno enfrenta esa problemática, esa tribulación, de una manera que muchas veces el mundo no entiende cómo enfrentamos esa situación, pero lo podemos hacer porque está el Señor con nosotros. Y esas formas de obrar son las que adornan en todo, las que adornan la doctrina, las enseñanzas. Doctrina es eso, la palabra es doctrina, enseñanza, enseñanza de nuestro Salvador Dios. Pero nosotros somos los que decidimos, Dios no nos obliga a ninguno a que nos comportemos como Él quiere. Cada uno de nosotros tenemos que tomar cada día esa decisión de querer vivir una vida que agrade a Dios, una vida que glorifique a Dios. La única manera de hacerlo es como decía el Señor: cada uno tome su cruz cada día y sígame. La cruz, tomar la cruz. Tengo que tomar mi cruz. ¿Qué es tomar mi cruz? ¿Qué sería? Es decir, muchas veces a lo que yo quiero y que va en contra del Señor, decirle no. A mi voluntad que está en contra de Dios, decirle no, para que se pueda manifestar lo que el Señor me enseña, que lo pueda vivir, que lo pueda hacer carne, y así que los demás vean y glorifiquen a Dios. Pero es una decisión de cada uno de nosotros. Cada mañana tomo la decisión. Si quiero vivir en el día de hoy crucificado a Cristo, para que no viva yo, como decía el apóstol Pablo, sino que viva Él en mí. Y así, cada uno de nosotros, siendo luces, siendo sal, podamos testificar, no solamente de labios, sino que de obra también, que el Señor es poderoso para cambiar vidas, y así consigamos muchas más almas, que podamos rescatarlas de la condenación eterna donde van. Hermanos, hasta acá llegamos en el día de hoy, pero tenemos un compromiso, o más que un compromiso, una propuesta que nos hace el Señor. Mañana vamos a querer vivir una vida que testifique a Cristo, estemos donde estemos. Cada uno responderá.